Bien, en este segmento vamos también a leer su participación en redes sociales, @encontextoepisodio, @Carlos Penalosa son nuestras cuentas. Como siempre, agradecidos que nos acompañen en esta conversación con Tamara Adrián, quien va a representar entonces, recordemos, al movimiento Unidos por la Dignidad en estas elecciones primarias. Ya hablamos un poco de la propuesta, hay algunas preguntas que tienen que ver con el área educativa, lo vamos a revisar un poco más adelante. Me permitía precisamente hacer una breve descripción de nuestra invitada, de lo que ha sido su trayectoria política, viene también de Voluntad Popular, no lo mencioné en la parte anterior, es bueno también aclararlo, tiene experiencia política y tiene el hito, como mencionamos, de que haber sido electa la primera diputada transgénero de nuestra república, y ahora se plantea ser de América. De América, y ahora se plantea ser la primera presidenta transgénero. Le pregunto si considera que el mundo, entendiendo que no hay precedentes incluso a nivel global, si la sociedad venezolana está preparada para estos temas. Mira, no hemos estado preparados porque la coalición dominante no ha querido hablar de estos temas. Hoy en día el reconocimiento de derechos igualitarios para la comunidad LGBT existe en México, Costa Rica, Colombia, Ecuador, Brasil, Uruguay, Argentina, Chile, Bolivia está comenzando por vía judicial, difícilmente, pero está comenzando en Perú, se está incorporando en Honduras y en El Salvador. O sea que cuando hablamos de los temas de exclusiones sociales y legales, tenemos que hablar de prejuicios. Y creo que la pregunta tuya pudiera ser exactamente la misma que le hicieron a Obama. ¿Crees que los Estados Unidos está preparado para tener un presidente negro? Y la respuesta la dio la gente. O cuando vino la primera mujer presidenta en el mundo. Creo que los tiempos cambian y que los prejuicios que impiden que determinadas personas lleguen a su potencialidad no responden sino a eso, a sistemas de dominación que pretenden mantener un statu quo, que en definitiva es el que ha venido haciendo sufrir tanto a la humanidad. Todas las muertes de la primera causa de mortalidad en Venezuela para jóvenes varones es un hecho violento, generalmente por arma de fuego, pero a veces por accidente. Eso forma parte de las estructuras de género. Si nosotros queremos cambiar la forma de violencia, tenemos que enfocarnos en la modificación de las masculinidades tóxicas. Si nosotros queremos salir de los mecanismos de dominación que excluyen a las mujeres de su plena potencialidad, y recordemos, ¿por qué? Bueno, porque si las mujeres entraran en el mercado laboral con las mismas posibilidades que los hombres, aumentaría el Producto Interno Bruto de los países en no menos del 28 al 30%. O sea que estamos perdiendo el 28 o 30% de nuestra potencialidad productiva por exclusiones del sistema laboral de las mujeres. Entonces tenemos que enfocar la acción a cómo hacer que niñas y adolescentes puedan convertirse en verdaderas empresarias, no en sectores estereotipados, no es que le vamos a dar a una máquina de coser, no, verdaderas empresarias industriales, verdaderas empresarias en cualquier ámbito que puedan desarrollar una actividad productiva en condiciones de igualdad. Y eso redunda en beneficio de todas las personas. Entonces, tu pregunta, los prejuicios tienen que ser superados con información y sobre todo con mecanismos de convencimiento, con data fuerte que hace que las personas puedan pensar en aquello que les ha venido impidiendo aceptar que algunas personas puedan estar en pie de igualdad con otras. Esta lucha por los derechos, por la inclusión, por la igualdad de todos, sin distinción de razas y de ideologías y además de sexualidad, algunos la engloban en algo llamado la ideología de género, que la lucha de la izquierda y la derecha ya no es entre capitalismo y socialismo, sino que se concentra en la ideología de género. Y también hay otras expresiones más despectivas, los progres. Los progres también. Como si hablar de que mujeres y hombres tengan iguales derechos fuese algo progre. No, es algo de justicia, es algo de equidad.
como decir que personas con discapacidad tengan los mismos derechos y las mismas posibilidades de inclusión laboral que las personas que no tengan una discapacidad fuese una reivindicación indigna. Al contrario, es una reivindicación de igualdad, de equidad, de justicia y de un mundo mejor para todos. Porque además todos se benefician con esas inclusiones. Porque aumenta la producción, aumenta la capacidad de ver visiones distintas. Por ejemplo, hoy en día las empresas más exitosas a nivel global son aquellas que han incorporado en su junta directiva la mayor diversidad posible. Y la mayor diversidad de orígenes étnicos, de orígenes raciales, de orígenes sociales, de capacidades, porque solo la pluralidad de visiones lleva a una empresa exitosa. Y las empresas a nivel global menos exitosas son las menos diversas. Porque un país no puede ser diferente por las mismas razones. Porque un país que excluye, un país que divide, un país que mantiene a las personas en cuartos separados, es un país que está destinado al fracaso. Y lo que queremos es justamente romper esas barreras. Y si no se rompen las barreras, entrar por alguna grieta, para que esas barreras puedan eventualmente, poco a poco, ceder, de nuevo, como decíamos, con educación, con convencimiento, y mostrando los beneficios colectivos que estas acciones tienen para todas y para todos. Hay un rezago importante desde el punto de vista de la inclusión en Venezuela respecto a la región. Nuestra invitada lo detallaba brevemente hace unos instantes. Luego de revisar la participación hablamos al respecto, porque en Venezuela fue una noticia escandalosa cuando en El Tigre Ernesto Paraqueima habló del matrimonio igualitario, que era el primer municipio, y por supuesto, bueno, después todas las formas que se le dio a esto para ejecutarlo, pero lo que mencionamos es que son temas que todavía escandalizan a la sociedad y hablan de ese rezago que tenemos respecto a la inclusión. Lo conversamos luego de revisar la participación de nuestros televidentes. Vamos a iniciar con Del Tamacuro. Nos escribe José Luis desde Tucupita. Recuerden el WhatsApp 0412-700-7606. José Luis nos comenta por acá: la recuperación de la hacienda pública, la Contraloría y la Procuraduría del Estado, el proyecto de presupuesto y el gasto público como factores fundamentales, supongo. Evidentemente. Mira, nosotros somos un país que tenemos 7 años, 8 años sin presupuesto. Por ende, sin rendición de cuentas. Por ende, no se ha sabido cuánto entró, cómo se gastó, quién lo gastó y dónde. Mira, no hay manera de que un Estado funcione. De hecho, esa es una de las grandes barreras que impiden que Venezuela pueda aspirar a préstamos del Fondo Mundial, de la CAF, del Fondo Monetario, del Banco Interamericano de Desarrollo, porque uno de los requisitos es como cuando tú vas al banco. Te dicen, bueno, tráigame su balance auditado. Y tú traes el balance auditado con los soportes. Bueno, tráigame su balance auditado. Y el balance auditado viene del presupuesto y la rendición de cuentas. Eso es algo que de primera hay que cambiar dentro de esa reinstitucionalización del país. No podemos seguir siendo un país. ¿Tú quieres saber cuántos embarazos adolescentes existen en Venezuela? No lo sabes. No lo sabes porque el INE no tiene la información disponible. ¿Tú quieres saber cuántas personas tienen cáncer en Venezuela, tuvieron y murieron de cáncer el año pasado? No lo vas a encontrar. Caso de los boletines epidemiológicos, por ejemplo, en Colombia, y está segregado toda la información del equivalente de nuestro INE, segregada por origen, por localidad, por edad, por sexo, por orientación sexual, por raza, por regiones. Tú puedes, como actor público, tomar decisiones informadas. Pero nosotros estamos como si estuviéramos en un avión sin instrumento, volando a pepa de ojo. No, no se puede. Rápidamente, para seguir con la participación de la audiencia, Donato nos escribe desde San Joaquín. Buenas tardes, amigo Peñalosa, lo felicito por su programa. Ya nosotros no creemos en la oposición, ya es más de lo mismo. Una pregunta a la invitada: ¿qué opina ella de Guaidó, su acompañante, los que se robaron? Bueno, viene de Voluntad Popular, ¿vale? Además Debo decir que esa es uno de los elementos de desinformación que se ha venido creando, porque la desinformación ha sido un factor importante en todo esto. Guaidó no manejó fondos públicos y los que se manejaron para los pagos fueron autorizados por la Asamblea Nacional. Así que no hay manera de que pueda haber esa aseveración.
Y lo digo con toda la responsabilidad de quien conoce el manejo que se hizo en el llamado gobierno interino. ¿Y a dónde ¿a dónde fue esa plata entonces? Esa plata está congelada en fondos, está disponible. Hablan de 3.000 millones de dólares. Están 1.000 millones de dólares dijo Mike Pompeo, pero nadie sabe dónde. No, perdón, eso es otra cosa. Eso es el monto de aquello que se dio a ONGs en el mundo para enfrentar, sobre todo en Colombia, Ecuador, en otros países de América Central, para acoger a los venezolanos que salían de Venezuela y que llegaban con una mano adelante y otra detrás a esos países para insertarlos. Esos montos nunca fueron manejados por el gobierno interino, nunca fueron manejados, esos fueron dados por ONG o por gobiernos europeos y el gobierno norteamericano a ONG bajo su supervisión y su control. Pero la Asamblea maneja recursos. La Asamblea de 2015, ahorita aprobaron 50 millones de dólares. Bueno, esos recursos solo se manejan en tanto y en cuanto exista una disponibilidad en una de estas cuentas que lo acepte la OFAC y que sea autorizada por medio presupuestario. Y si no, no se puede disponer de ello. Y por cierto, no se ha dispuesto, y yo no sé si se va a poder disponer. Claro. Por el cambio que claro, hubo. Ya no está, exacto. Luis Castillo nos escribe desde Barquisimeto. Buenas tardes, Peñalosa. Pregúntale a Tamara qué planes tiene con el gremio educativo. Luis Castillo desde Barquisimeto. Importantísima pregunta y creo que parte la respondí. La educación es el elemento básico del desarrollo, pero no la educación que tuvimos en el siglo XIX o en el siglo XX. Los paradigmas educativos han cambiado demasiado rápidamente. Las necesidades de las empresas, porque tú formas a gente para que trabaje, está cambiando demasiado rápidamente. En estos días, por primera vez, detecté que un alumno me había presentado un informe que había hecho con el chat GPT. Y era muy evidente porque conocía cómo escribía antes y veía la redacción esta, y lo que hice fue copiar y poner en el internet para probar, y lo que salía era ChatGPT. En realidad usted tiene 0, pero podemos decir, porque es algo que implicaba su contribución, su formación. Pero ese chat, yo no estoy en contra totalmente de la inteligencia artificial. Claro. Conozco sus peligros, pero acuérdate que decían lo mismo cuando se inventó el ferrocarril o el avión, que eso era un invento del diablo, que eso iba a acabar con la gente, que la contextura humana no estaba adecuada para ir a más de 40 kilómetros por hora porque se iba a desintegrar y cosas así. Entonces, hay que convivir con una nueva realidad, es el cambio tecnológico. Y adaptar en la educación a ese nuevo cambio. Eso implica también que los educadores van a tener que ser formados para estas nuevas realidades. Cerramos con Roymer6 en Twitter, @Roymer6 nos escribe: buenas tardes, no sé si el país está preparado para un presidente trans, pero sí me queda claro que hablar una persona con argumentos tan novedosos y actuales como como la economía subterránea para esta situación de arroz con mango que vivimos, es alentador. Bueno, de nuevo, si podemos nosotros entender que los prejuicios son los mismos, es decir, ponía el ejemplo de Obama. Cuando apareció Obama como candidato presidencial, se le decía, no, porque ¿cómo es posible si puede estar Estados Unidos lista, preparada para un presidente de color? Bueno, de color más oscuro, porque todos tenemos algún color. Y la realidad es que lo importante es el conocimiento, la decisión y sobre todo la capacidad para llevar a cabo una tarea que no es para nada fácil, que es la transición hacia la democracia. Es un periodo de inestabilidad. Hay gente que piensa que una elección presidencial va a cambiar totalmente el panorama. No, hay unas estructuras que se han establecido en los últimos 23 años que no van a desaparecer, que están ahí, que va a ser necesario modificar, entendiendo que esas modificaciones, así como se tardó 23 años en llegar a este estado de cosas, probablemente se necesiten bastante tiempo, y por eso hay prioridades para modificar ese estado de cosas. No hay varitas mágicas.
lo que hay necesidad de unirse todas y todos en nuestra diversidad, en nuestras distintas opiniones, en nuestras distintas visiones, porque un país que comparte visiones, un país en el cual se respetan estas visiones distintas, estos orígenes distintos, es un país que en definitiva puede ser mucho más rico desde el punto de vista de las soluciones que va a producir. Profesora, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Tamara Adrián con nosotros, como mencionamos, abanderada por el Movimiento Unidos por la Dignidad. Nos toca despedir nuestra primera entrevista. Al regreso vamos a cambiar de tema. Nos mantenemos en política, pero desde otra organización. Vamos a estar con José Gregorio Cárdenas, concejal del municipio Libertador y presidente del partido Nuevo Tiempo en Caracas. Gracias a quienes interactuaron a través de nuestro WhatsApp 0412-700-7606. Al regreso seguimos esperando sus preguntas.